Entonces, muy bien. Bueno, eh, en 1884 se dio la conferencia de Berlín, ¿no? Habíamos dicho, donde los europeos intentaron conciliar sus diferencias y llegar a ciertos acuerdos. Pero anteriormente, en 1878, habían tenido otra reunión, se puede decir. Entonces, ahí mismo en Berlín. Ahora bien, entonces, de hecho, es allí donde empezó la rivalidad de Rusia con Austria. Porque anteriormente, en 1873, se habían aliado Rusia, Alemania y Austria, Hungría, porque Rusia tenía rivalidad con Inglaterra, por, porque Inglaterra pues ya se estaba haciendo poderosa, ¿no? Como habíamos dicho. Entonces le estaba quitando territorios a Rusia. Entonces por eso Rusia decidió aliarse con Alemania para poder defenderse de Inglaterra. Eso sucedió en 1873. Y formaron algo que se le conoce como ¿cómo se llama esto? Los tres, ándale, la alianza de los tres emperadores. Ahora bien, en 1878, como les había comentado, hubo un congreso en Berlín. Y ahí es donde empezaron la rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Porque lo que se decidió allá en ese congreso de Berlín no favoreció a Austria sobre esta región de los Balcanes, la que estamos comentando ayer. Y entonces es lo que no le agradó a Rusia, porque básicamente pues iba a perder su dominio ahí. Entonces, o sea, eso fue lo que se concordó en ese Congreso de Berlín de 1878, que los Balcanes iba a estar, iba a, per- ajá, iba a formar parte de Austria. Entonces, como Rusia pues también quería ese lugar, por eso se enemistó con Austria. Y entonces, desde ahí pues ya empezaron ya empezó su rivalidad. Entonces, como dice, empezaron ¿cómo se dice? Sí, empezó ya a ser rivales, ¿no? Y entonces, bueno, en 1881, supuestamente volvieron a aliarse, o sea, porque, de hecho, en 1878 ya con esta decisión que se tomó en el Congreso de Berlín, Rusia se separa de su alianza con Alemania y por ende, pues, de Austria-Hungría, pero principalmente por Austria-Hungría, ¿no? No tanto por Alemania, sino por Austria. Entonces, y, ya, sí, y pero en 1881 supuestamente se vuelve un aliar, aunque más que aliar es eh, como que un acuerdo entre ellos, de que, por ejemplo, de, ¿cómo se dice? De neutralidad, un acuerdo más que nada de neutralidad, no tanto una alianza como tal, sino un acuerdo de neutralidad. O sea que si Alemania y bueno, si Alemania, por ejemplo, e Inglaterra, este, este, llegan
llegan a atacarse entre ellas, entonces Rusia debería ser neutral. O sea, no atacar a Alemania. O sea, entonces más que alianza es de que no ataque, que Rusia no ataque a Alemania ni a Austria-Hungría. Más que nada eso. Ahora, ahora la otra, la de 1874, o sea, la de 1878 se llama Congreso de Berlín y de 1884 se le conoce como Conferencia de Berlín. Entonces, no es lo mismo. Ahora, eh, primero se aliaron Francia y Rusia. Sí, primero se aliaron Francia y Rusia en 1894. Y es lo que decía aquí, es lo que no entendía ayer en ese PDF ayer, porque es que lo tienen puestos con símbolos, pero es lo que da a entender. Si nos vamos acá en este PDF, hay había unos círculos, ¿no? Donde están estos bandos, se puede decir, ¿no? La Triple Alianza y la Triple Entente. Ahí, abajito, ahí en la página 3, en la página 3 de este PDF, aparecen estos círculos. Entonces, aquí donde está la Triple Entente, ¿no? Sería Rusia, Francia y Reino Unido. Pero nos va poniendo estos circulitos, ¿no? En colores. Entonces, primero nos opone de color así como fucsia, ¿no? Estos tres círculos, donde está Rusia, Francia y Reino Unido, y arriba nos dice que se trata de la Triple Entente. Luego nos pone una cosa, algo así como un pez, ¿no? En forma vertical, y que nos menciona el año 1894. Y luego ahí, si nos vamos abajito, nos dice qué significa ese color de ese pez, por decirlo así, ¿no? Que dice que significa alianza. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Entonces, quiere decir que Rusia y Francia hicieron una alianza en 1894. O sea que primero, antes de que Francia y Reino Unido hagan una alianza, primero Rusia y Francia so- se aliaron. O sea, los primeros en alianza entonces fueron Francia y Rusia, no Francia y Reino Unido. Porque de hecho, Francia y Reino Unido se aliaron hasta 1904, como indica aquí. De hecho, si abajito vemos, hay otro como pececito de color amarillo. Y si nos vamos ese color amarillo, nos indica aquí que significa tratado. Y nos menciona aquí un año, 1904. O sea que Francia y Reino Unido se aliaron, o mejor dicho, hicieron un tratado, un acuerdo en 1904. Y luego el otro pececito de color amarillo que dice 1907 es, quiere decir ahora sí un tratado, un acuerdo, ya entre estas tres. Y eso fue hasta 1907. Entonces, en otras palabras, entonces, ¿qué quieren decir estos pececitos o estas cosas que aparecen aquí de colores? Pero lo que quiere decir es 1894, alianza entre Rusia y Francia. El otro pececito de color amarillo quiere decir de 1904, acuerdo o tratado entre Francia y Reino Unido. Y luego el otro, que está por aquí, 1907, quiere decir el acuerdo ya entre estos tres, Rusia, Francia y Reino Unido. Entonces, en otras palabras, primero se aliaron Rusia y Francia en 1894.
para defenderse de Alemania, para defenderse de Alemania y Austria-Hungría. Bueno, al principio Rusia, como dijimos, se alió en 1873. 1873 se alió Rusia con Alemania, ¿no? Para defenderse de Inglaterra. Bueno, Alemania y Austria-Hungría, ¿no? Entonces, primero se alió Rusia y primero se alió Rusia con con Alemania y Austria-Hungría para formar el llamado acuerdo o mejor dicho, alianza de los tres emperadores. Así se llamó esa alianza. Alianza de los tres emperadores. Rusia, Alemania, Austria-Hungría y Rusia. Entonces, y Rusia lo hizo para defenderse de Inglaterra. Entonces, buscaba contar con el apoyo con la fuerza de Alemania, ¿no? Ahora, pero, pero como dijimos, ¿no? Después hubo este congreso en Berlín en 1878. Y lo que se concordó ahí no le agradó a Rusia, porque el acuerdo fue a favor de Austria-Hungría sobre esta región de los Balcanes. Y entonces esto no le agradó a Rusia y por eso mejor se apartó, se separó de esta alianza y se enemistó con Austria-Hungría, ¿no? Y entonces, después de enemistarse entonces con Austria-Hungría, bueno, luego, como que aparentemente otra vez se vuelve a aliar, pero más que nada, más que alianza, es, como dijimos, simplemente un acuerdo de neutralidad en 1880. Y ya luego, en 1894, Rusia y entonces se alía con Francia para defender, para defenderse de Alemania, bueno, principalmente de Austria-Hungría, ¿no? Entonces, por esa razón es que se alía con Francia. Entonces, y luego, este, bueno, porque Francia ya la había, bueno, Francia ya la había empezado a atacar por Alemania, ¿no? En 1871. Como mencionaba aquí en esta parte, 1807, perdón, 1807, que lo dice la Prusia vencida y la Francia victoriosa, sí. 1807, desde 1807, Alemania estaba atacando a Francia. Entonces, por eso también entonces salía Prusia, perdón, Alemania y Rusia, perdón, Alemania y Rusia, este, Francia y Rusia. Francia para protegerse o para, o para defenderse de Alemania. Y Rusia para defenderse de Austria-Hungría. Entonces, por eso se aliaron. Porque en el caso de Francia, desde 1807 Alemania la estaba atacando, ¿no? Entonces, aunque en ese año resultó victoriosa Francia, ¿no? Pero Alemania continúa su ataque contra Francia, sobre todo por estos, como hemos dicho, ¿no?
le busca quitar esos territorios de Alsacia y Lorena. A partir de 1871, este, lo logra, porque los alemanes en esta ocasión vencen a Rusia. Perdón, no a Rusia, a Francia, perdón. Y entonces se emite entonces se emite entonces este acuerdo en, en favor de Alemania para que le, para que Francia le ceda Alsacia, Alsacia y Lorena a Alemania. Entonces eso en 1871. Y después, entonces ya después se da esta conferencia en Berlín en 1884 a 1885. Ya para ese tiempo, pues Alemania buscaba, dice, un acercamiento con Francia. O sea, buscaba como que, como dice, limar asperezas, ¿no? O sea, tratar de llegar a un acuerdo, o sea, de calmar sus rivalidades. En 1889, Alemania propone establecer una alianza con Francia y Rusia. A cambio le solicita el reconocimiento de que le pertenece, de que le pertenecen, perdón, Alsacia y Lorena. Francia rechaza la propuesta. Entonces, esto dice en 1889, Alemania intenta establecer una alianza con Francia y Rusia, porque entonces, pero dice Francia rechaza la propuesta. Y entonces, como resultado, pues Francia y Rusia se alían en 1894. Entonces, es lo que menciona entonces acá el PDF, ¿no? Eso es lo que quiere decir este PDF cuando dice ese pececito de color morado, que nos está diciendo que debemos entender la alianza que tuvo Rusia y Francia en 1890. Porque Francia, como dijimos, rechazó la alianza con Alemania por esos territorios, a causa de esta rivalidad, eh, por los territorios de Alsacia y Lorena. Entonces, y después vemos que surge otra rivalidad con Francia y Alemania sobre Marruecos. Aquí ahí está. Entonces dice, ah, sí, Alemania ahora se empieza a pelear con Francia por Marruecos. Y entonces, eh, temiendo de que, temiendo de que Alemania y Austria-Hungría e Italia, por cierto, cuando
se separa este, Rusia de la alianza con Alemania y Austria-Hungría. Entonces se une Italia, porque como dice aquí, acá abajito dice, por otro lado, aprovechando que Italia también tenía conflictos con Francia e Inglaterra por las posesiones coloniales, Alemania se acercó a ella y conformaron la Triple Alianza, integrada en 1882 por Austria-Hungría, Alemania e Italia y ratificada en 1902. Entonces, después de que ya en 1881 ya, bueno, supuestamente habían hecho como que un acuerdo, ¿no? Este, otra vez Alemania, Austria-Hungría y Rusia, pero era más, más que nada, m- más que alianza, era como un simple acuerdo para no atacar a Alemania, para que Rusia no ataque a Alemania, se mantenga neutral. Entonces, ya, ya, 1882, entonces Italia se une a este bando, ¿no? Y entonces ya se le llama pues la Triple Alianza. Anteriormente se había llamado la Alianza de los Tres Emperadores, cuando estaba Rusia, pero ahora que se alía Italia, se le conoce como la Triple Alianza. Entonces, entonces, sobre todo esto. Entonces, como dijimos, Alemania entonces empieza a tener un conflicto con Francia por Marruecos. Y temiendo de que Alemania y Austria-Hungría e Italia, entonces, pues, ataquen, ¿no? Entonces, Rusia, mejor dicho, Francia Francia e Inglaterra o Reino Unido se alían, o hacen, bueno, más que alían, hacen un acuerdo. No, no tanto alianza, sino más bien un acuerdo, un acuerdo. De hecho, es lo que dice ahí, ¿no? De color amarillo nos aparece que significa acuerdo. Entonces, hacen un acuerdo Francia y Gran Bretaña. Y a este acuerdo le llaman la entente cordial, ¿no? Como dijimos. Entonces, o entendimiento cordial, si lo traducimos, eso significa. Entonces, es la alianza bueno, el acuerdo, no alianza, acuerdo que hace Francia y Gran Bretaña, o Reino Unido, como quieran decirlo. Entonces, este, entonces este acuerdo más que nada no fue entre los tres, solamente fue entre Francia y Gran Bretaña. Entonces, el primer acuerdo fue en 1800, no, eso fue alianza. La alianza fue primero entre Francia y Rusia, 1894. Y luego solamente entre Francia y Gran Bretaña en 1904. Y hasta 1907, cuando ya las tres, ahora sí, fueron una alianza, ¿no? O sea, tanto Rusia como Francia y Reino Unido. Ya las tres, ahora sí, ya fueron una alianza y ya se le conoce como la Triple Alianza. 1909 dice, Alemania y Francia firman un acuerdo en el que se establece que se preservan los intereses comerciales de Alemania en Marruecos y que ésta no se interpondrá en los intereses políticos de Francia.
Para ese tiempo, pues ya se había formado la Triple Entente, ¿no? Con Rusia, Francia e Inglaterra. Y también, pues, la Triple Alianza, ¿no? De hecho, la Triple Alianza se formó primero, en 1882. Y la Triple Entente se formó hasta 1907. Entonces, ya para 1909, esto como menciona aquí, pues ya se habían formado estos dos bandos, ¿no? De alianzas. Entonces, ahora dice 1911, después de que Alemania ya había acordado, ¿no? Eh, con Francia de que pues está bien, te vas a que te aceptamos de que te quedes con Marruecos, ¿no? Pero siempre, pero va a haber un acuerdo comercial entre ambas naciones en ese territorio. Ahora, en 1911, Alemania envía un cañonero, o sea, un barco que lanza cañones, a Marruecos. Inglaterra apoya a Francia. Alemania no quiere enfrentarse a estas potencias y declaran reconocer los derechos franceses en Marruecos, a cambio de que Francia le ceda una parte de su posesión en el Congo Camerún. Bueno, y luego ya es por lo que habíamos dicho, ¿no? De que del asesinato del archiduque, ¿no? Ya cuando, por e- la rival, bueno, entonces esta rivalidad entre Rusia y Austria-Hungría fue desde 1800, y- eh, desde 1870 y tantos, ¿no? O sea, este, ya pues ya se ¿cómo se dice? Solidificó, ahí se dice, se volvió firme esta rivalidad en 1878 en el Congreso, con la decisión del Congreso de Berlín. Entonces ya ahí es cuando se volvió fuerte esta rivalidad entre Austria-Hungría y Rusia. Y por eso, de hecho, Rusia se separa, ¿no? De ese bando. Y por los Balcanes, por esta región de los Balcanes, que por cierto, allá en la región de los Balcanes ya habían sido conquistados por los otomanos, por el Imperio Otomano. Pero aquí nos mencionaba igual en este PDF que creo que era 1912, ¿no? 1912 me parece, fue esta guerra de los Balcanes. A ver, aquí lo decía. Sí, 1912, sí. Se enfrentaron Serbia, Bulgaria, Grecia y Montenegro contra el Imperio Otomano. Y ahora en 1913, esta Serbia, Grecia, Montenegro y el Imperio Otomano se enfrentan contra Bulgaria. Y ya, entonces, ahora pues ya, como dijimos en 1878, se, se le, se le, se decide a favor de Austria-Hungría por esta región de los Balcanes. Entonces ya ocupan ahí, pero entonces ya empiezan a poner sus dominios ahí, aprovechando que ya se había debilitado el poder de en esa región.
Entonces, pero el Imperio Otomano también llegó a formar parte de la Triple Alianza. Como habíamos dicho, lo he visto en el video, ¿no? Entonces, bueno, entonces Austria-Hungría pues ya empieza a dominar allá en parte de esa región de los Balcanes y entonces, pues como dijimos, un grupo de jóvenes quiere liberarse de ese dominio de Austria. Y entonces allá en Serbia se empieza a formar este grupo, ¿cómo se dice? Este grupo emancipador en contra de Austria y por ende, pues, del archiduque, ¿no? Entonces, en el 28 de junio de 1914, en Sarajevo, que es una ciudad ahí de Bosnia, se perpetuó el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria y de su esposa Sofía Schofek. Austria lo tomó como un atentado de Serbia y le declaró la guerra a esta el 29 de junio, o sea, el día siguiente. Rusia intervino a favor de Serbia, con lo que habíamos dicho, ¿no? Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia e invadió Bélgica. Inglaterra entró en el conflicto en favor de Francia y se conformaron las alianzas. Entonces, lo que hemos visto en el video. Vamos a ver parte del video ahorita. Vamos a escuchar partes. ¿Quedó? Ahí está. Empezamos con el protagonista leyendo que Rappi Pro tiene 99% de cashback en Turbo todos. 14 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno. Lo que dice. Buscaban porque dice que esa parte ya se había unido con el Imperio Austrohúngaro. Entonces ellos buscaban que los pueblos eslavos se unan para tener otra forma de gobierno. Entonces por eso querían, por eso asesinaron al archiduque para dar a entender, pues, que una rebelión, ¿no? Prácticamente en contra del dominio de Austria. Vamos a retroceder. De todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso,
De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. Tras esa guerra franco-prusiana, Hasta. Entonces, la guerra franco-prusiana, ¿no? Que habíamos dicho, es cuando Alemania vence a Francia. Dice Alemania vence a Napoleón III. Entonces, y el gobernante, el Kaiser, o sea, el gobernante de ahí de Alemania. Entonces dice que establece, Francia perdió las regiones de Alsacia, todas las grandes potencias industriales y militares de la época. Antecedentes. De la noche a la mañana, Alemania, que había llegado tarde al reparto colonial, se incorpora al Club de las Grandes Naciones. Su gran ejército había infligido una humillante derrota a la Francia de Napoleón III y el rey de Prusia, Guillermo I, se había proclamado emperador, Kaiser de todos los alemanes. a ver, entonces ese Guillermo, dice, se había proclamado emperador Kaiser de todos los alemanes. Entonces, y pues ya había incluso hasta de Francia, ¿no? Tras esa guerra franco-prusiana, Francia perdió las regiones de Alsacia y Lorena. Por eso, Francia y el Imperio Británico aparcaron sus diferencias en cuanto el gigante alemán. Entonces, es aquí entonces cuando pierde el territorio, ¿no? De Alsacia y Lorena. Y entonces dice, Francia y el Imperio Británico, pues, deciden, pues, limar sus asperezas y aliarse. O es que aliarse, llegar a un acuerdo. Entonces, esto fue, como dijimos, en 1904, ¿no? 1904. Y además de que, Alemania, pues, también estaba queriendo el territorio de Marruecos, ¿no? También, entonces, también por eso, esta alianza, pues ya estaban temiendo de Alemania y sus aliados, ¿no? Alemania, ¿qué? Austria-Hungría e Italia, ¿no? Estaban temiendo que eran tres, entonces por eso, pues, decide aliarse Francia y el Imperio Británico, aunque como dijimos anteriormente, ya se había aliado también Francia con Rusia, ¿no? En 1894. Pero ahora Francia también decide aliarse con Gran Bretaña. O sea, Francia básicamente ya tenía dos aliados, ¿no? Bueno, el principal aliado que era Rusia y el otro que pues estaba haciendo un acuerdo con ella, con, con Gran Bretaña. Aunque en este caso, esta alianza no, o este acuerdo no fue de Gran Bretaña, solamente fue con Rusia, pero no con pero no, solamente con Francia, perdón, más no con Rusia, porque las tres, la alianza entre las tres fue hasta 1907. Empezó a hacerle sombra formando la Entendimiento Cordial en 1904, que tras la anexión del Imperio Ruso pasó a llamarse la Triple Entente. ¿Qué bandos se enfrentaron? Se enfrentaron dos bandos. Por un lado, la Triple Entente que acabamos de mencionar. En el otro bando tenemos a las potencias centrales que surgen de la triple alianza formada por el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Italia se cambia de bando y se... Vale, pero acá dice que en 1904 está un error ya en ese video. Dice que en 1904 debe ser 1907, ¿no? O sea, creo que en este video entienden de que como Francia e Inglaterra, perdón, no Francia e Inglaterra, Francia y Rusia ya se habían aliado, entonces, sí, y Gran Bretaña se alió con
Francia. Entonces, según aquí entienden que los tres, pero probablemente los tres deberían ser hasta 1907. También se les unen el Imperio del Japón y Estados Unidos. ¿Cuál fue el detonante? El imperialismo y colonialismo que venían desarrollando desde hacía décadas acordaron apoyarse en el caso de ser atacados por Francia o por Rusia. Ambas alianzas sufrieron incorporaciones. El Imperio Otomano y el Reino de Bulgaria se unieron a las potencias centrales. Italia se cambia de bando y se une al bando a la postre ganadora. Junio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un ultranacionalista de origen bosnio. Bosnia había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro. Con el asesinato buscaba la unificación de todos los eslavos del sur de Europa bajo otra forma de gobierno. Todos eslavos del sur. Dice que eso es lo que buscaba tras este asesinato, la unificación de todos los pueblos eslavos del sur con otra forma de gobierno. Integrándose con el vecino reino de Serbia y librándose de los odiados austríacos. El asesinato Entonces por eso dice que Serbia era el que a Serbia culparon, porque buscaban que Serbia, entonces, tenga una relación directa con Serbia. Y entonces dice que estar bajo el dominio de Serbia, entonces Serbia, pues, entonces, Serbia no estaba entonces, entre el dominio de Austria-Hungría. Era más que nada Bosnia. Bosnia era el dominio de Austria-Hungría. Porque Serbia, según veo aquí, estaba separado. De hecho, entonces estos pueblos eslavos buscaban unificarse con Serbia. Entonces, por eso dice, después del asesinato buscaban unirse. Los pueblos eslavos buscaban, buscaban que los pueblos eslavos del sur de Europa se unan junto con Serbia y pues adquieran esa forma de gobierno de Serbia y se libren de los odiados, dice, austriacos. desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Había sido anexionada al Imperio Austrohúngaro y declara la guerra a Rusia y a Francia. El asesino era librándose de los odiados austríacos. El asesinato desató una crisis diplomática. Austria, Hungría y Alemania exigieron a Serbia la apertura de una investigación. Dice Austria y Hungría, que eran aliados, ¿no? Parte del mismo imperio, exigieron a Serbia una investigación que se castiga pues al responsable de este acto, ¿no? Y pues Serbia prácticamente no hizo nada. Y la actuación en territorio serbio. Serbia se negó en rotundo, con el respaldo de la Rusia del zar Nicolás II. Entonces, y tenía el respaldo de el zar Nicolás II. Entonces, se negó, dice en rotundo, a hacer caso a lo que estaba exigiendo por Austria-Hungría. Y entonces, por eso Austria-Hungría, pues acabó declarándole la guerra al día siguiente, ¿no? De hecho, como dijimos, 28 de qué? De noviembre, ¿no? De 1914 fue el asesinato. Y al día siguiente, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, ¿no? De junio, perdón, de noviembre. De junio. 28 de junio de 1914 se produce el asesinato, o se ejecuta el asesinato. Y el 29 de junio le declaran la guerra a Serbia por Austria-Hungría. Entonces,
Austria-Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Entonces, Austria-Hungría le declara la guerra a Serbia, Rusia viene a apoyar a Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y Luego Alemania invade Luxemburgo, que le pertenecía a Rusia. O sea, mientras Austria-Hungría estaba atacando a Serbia, Alemania estaba atacando a Rusia. declara la guerra a Rusia Y y también a Francia, e invade Francia y a Bélgica. Bélgica. Los británicos salen Entonces, Alemania le declara la guerra a Rusia, a Francia y a Bélgica. Es lo que dijimos, ¿no? Es lo que decía aquí. Dice, Rusia intervino a favor de Serbia. Alemania declaró la guerra a Rusia y a Francia e invadió Bélgica. Inglaterra entró en el conflicto en favor de Francia y se conformaron las alianzas. Entonces ya Alemania viene a favor Alemania Burgo y declara viene a favor de Francia. la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia. Los británicos salen en auxilio de Bélgica, Francia y Bélgica. Hungría finalmente declara la guerra a Serbia. Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y Entonces, los británicos, los ingleses, pues van a apoyar a Bélgica y a Francia. Y declaran la guerra a Alemania. Europa estaba en... Rusia entonces sale en ayuda de Serbia. Más tarde Alemania mueve ficha, invade Luxemburgo y declara la guerra a Rusia y a Francia, e invade Bélgica. Los británicos salen en auxilio de Bélgica y Francia y se movilizan contra Alemania y así sucesivamente. De pronto, media Europa... Entonces dice, de pronto media Europa estaba en guerra. Entonces ya ahora por acá en el PDF nos menciona los diferentes sucesos que hubo en esa Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, Guerra Relámpago en 1914. Dice, Alemania pone en marcha el plan Schiffin, pero Francia se resiste. Y si nos preguntamos qué es ese plan Schiffin, por acá arriba lo decía. Está escribiendo acá. Por acá arribita lo decía. Ay, Dios. Dice, ahí está, por aquí estaba. Acá no dice la guerra franco-prusiana, ahí lo dice. Ejecutando el plan Schiffin, dice que consistía en atacar rápidamente a Francia para para llegar después a Rusia sin que ésta estuviera preparada. Entonces, ese es el plan Schiffin. Ese es el plan que ejecutó ahora durante la guerra. Bueno, antes de la guerra lo pensaba, pero no lo hizo. Dice, este último quería evitar la revancha de Francia ejecutando el plan. Pero pues no. Pero ya en 1914, durante la guerra, ya lo ejecutó este plan. Entonces dice, pero Francia se resiste. Alemania derrota a Rusia en Tanneberg. Austria es derrotada en Lemberg y abandona Serbia. Ya se va de Serbia, ¿no? Sale derrotada Austria y se va de Serbia. Alemania detiene su avance y la guerra continúa en las trincheras. No, eso es
Ahora eso fue, dice, guerra de trincheras, de 1915 a 1917. Alemania detiene su avance y la guerra continúa en las trincheras. La guerra de trincheras probó la capacidad de los ejércitos para invadir territorios. Inglaterra derrota a Alemania en el mar. La Entente fracasa en Turquía en su intento de apropiarse de territorio para comunicarse con Rusia. Retiro de Rusia y entrada de Estados Unidos, 1917. Estados Unidos entra en la guerra tras incidentes con Alemania. Rusia sale de la guerra a consecuencia del triunfo de la revolución bolchevique de 1917. Retorno de las ofensivas, 1918. Los aliados, fortalecidos por Estados Unidos, realizan la última ofensiva que demostró la debilidad de Alemania. En noviembre se firma el armisticio, ya el fin de la guerra. Entonces así fue. Entonces primero Alemania venció a Rusia. Entonces Austria sale derrotada. Inglaterra derrota a Alemania. Estados Unidos vuelve a derrotar a Alemania. Y ya entonces, ya Alemania pues sale derrotada. Entonces, primero, Inglaterra había atacado a Alemania y Alemania había sufrido una primera derrota. Luego Alemania vuelve a sufrir una derrota con Estados Unidos y ya definitivamente Alemania se da por vencida cuando los aliados ya, o sea, los de la Triple Entente, Rusia, Francia y Reino Unido, y fortalecidos por Estados Unidos, entonces ya realizan una ofensiva en contra de Alemania y ya la vencen definitivamente. Ya entonces ya Alemania pues ya se rinde en noviembre de 1918, porque Alemania fue la principal, ¿no? De hecho, abajo nos habla de las consecuencias que hubo tras la guerra y se declara a Alemania como la principal culpable de haber orquestado esta guerra, porque ella empezó, por ejemplo, con los ataques de Francia, ¿no? Y entonces, acá nos menciona las consecuencias de la guerra, dice pérdidas humanas, pérdidas económicas, cambios políticos, cambios sociales, y más abajo nos habla de tratados internacionales, ¿no? Entonces, eso pues, y acá tenemos, por ejemplo, el de Versalles, ahí está lo que les decía, según el Tratado de Versalles, que fue el 28 de junio de 1919, se consideró que Alemania fue responsable de la guerra, por lo que tuvo que ceder sus territorios a Francia, Dinamarca y Polonia. Tiempo después, los representantes alemanes son aislados y humillados. Entonces, ahí está. Entonces, de hecho, como les había dicho al principio, pues vimos que el imperio alemán era grande, ¿no?
Entonces estaba, como les había mostrado en el mapa, y estaba incluido Prusia, pero debido a este tratado de Versalles, entonces Alemania pierde varios territorios, entonces ya se reduce. De hecho hasta ese Prusia pues desaparece. Actualmente ya Prusia ya no existe, ya es parte de otros países, ¿no? Entonces dices, le cede sus territorios a Francia, Dinamarca y Polonia. Y luego con la Segunda Guerra Mundial, Alemania también pierde la guerra y pierde otros territorios. Y entonces ya se reduce. De hecho, si vemos en el mapa actualmente, vemos que Alemania, a diferencia como era anteriormente, ¿no? Solo es una pequeña parte, ¿no? Entonces, ya casi se me acuerda. Bueno, y entonces así se dio esta Primera Guerra Mundial. Ahora, ay, ¿qué estaba sucediendo en América cuando se estaba dando este conflicto? Bueno, incluida esta gran guerra. Bueno, como ya hemos dicho, pues Estados Unidos se volvió una potencia, ¿no? Ya se había vuelto una potencia mundial. Este, no tanto como de Europa, como las de Europa, pero hasta cierto punto sí, sí era una potencia. Ahora, ya con esta guerra de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos se vuelve más poderoso. De hecho, es cuando ya se vuelve así como, incluso hasta más poderosa que los europeos. Este, porque, como habíamos dicho, eh, la guerra era en Europa y Estados Unidos está en América, ¿no? Entonces, por esa razón, pues prácticamente no se vio afectado Estados Unidos por la guerra. Y además aprovechó esta situación para enriquecerse, para volverse más poderoso, porque dice que durante durante la guerra, durante la Primera Guerra Mundial, ¿qué hizo Estados Unidos? Dice que le empezó a decir a los ciudadanos que, que le den dinero al gobierno. Entonces, sobre todo los grandes empresarios. Entonces, hizo esta oferta el gobierno de Estados Unidos, que los ciudadanos le den dinero al gobierno. Y luego el gobierno le iba a devolver ese dinero a los ciudadanos, pero con intereses, obviamente a favor de ellos, ¿no? De los ciudadanos. Pero sí, si tú dabas cierta cantidad en dólares, ya el gobierno te iba a devolver más. Entonces, y pregúntanos, ¿iba a salir perdiendo el gobierno? No. ¿Por qué? No iba a salir perdiendo el gobierno porque eso era ¿con qué finalidad lo hizo el gobierno? Pues para que ese dinero se lo preste a los europeos que estaban en guerra. Y además también para que compre armas y tantas cosas que necesitaban allá en Europa. Porque en Europa, pues por esta guerra, habían entrado en una gran crisis. Entonces, esto pues, eh, no quebró al gobierno de Estados Unidos, al contrario, lo volvió más poderoso, más rico. Entonces, el dinero que le daba la gente al gobierno, el gobierno lo utilizó, ¿no? Para eh, fabricar armas y tantas cosas. Más que nada eso, armas, vendérselas a los europeos con intereses, ¿no? Altos. Prestarles dinero también a los europeos, igual con intereses altos. Y entonces ahora los europeos pues claramente acaban endeudados con Estados Unidos. Y entonces iban a pagar con intereses. Y así entonces el gobierno iba a recuperar el dinero que
¿cómo se llama? Que le estaba devolviendo a los ciudadanos con intereses. Entonces, esta guerra, más que nada, fortaleció el poder de Estados Unidos. E incluso hasta de México, más o menos. Ahora, como estábamos diciendo la vez pasada, ¿por qué Estados Unidos es una potencia y México no? Bueno, porque, por ejemplo, el caso, ¿qué sucedió? Bueno, en el caso de Estados Unidos solamente fue invadido, fueron varias cosas, ¿no? Primero, Estados Unidos solamente fue invadido siglo, incluso creo que hasta menos de un siglo, por los británicos, ¿no? México fue invadido, ¿cuánto tiempo? 3 siglos, de 1521 a 1821. Entonces no es lo mismo ser invadido y saqueado por un siglo, incluso, o menos de un siglo, que por 3 siglos, ¿no? Dos, eh, Estados Unidos logró su independencia en 1770. Bueno, 1700 creo que 83, por ahí, o 1887. Aunque la lucha empezó en 1776. Y para ese tiempo, entonces, pues prácticamente ya, o sea, se estaban peleando estos europeos por territorio y todo eso. Entonces, sí logró entrar en el imperialismo, o sea, sí le tocaron territorios, ¿no? Sí logró ocupar territorios. Y México, su independencia fue hasta 1821, entonces prácticamente ya iba a entrar tarde a este reparto, ¿no? Si es que entraba, ¿no? Y tres, es que realmente México, cuando logró su independencia, hubo conflictos internos muy severos entre los conservadores y los liberales. Estados Unidos, pues no tanto. O sea, a lo que se refiere eh, con la parte, vamos a decir, política, la clase política, no tanto. O sea, prácticamente desde que se independizó Estados Unidos, ya la clase política llegó al acuerdo de que iba a ser una federal. De hecho, por eso le llamaron así, ¿no? Estados Unidos. Porque se entiende que Estados es parte de una república, ¿no? En cambio, en México, pues no, en México, pues se logra la independencia y no saben qué gobierno va a haber. Si va a haber república, si va a haber, ¿cómo se llama? Monarquía, si va a haber qué, imperialismo, imperio, no sabían qué. Y mientras se decide qué, se estaban peleando entre ellos. Entonces, la clase política en México no se puso de acuerdo rápidamente en qué tipo de gobierno va a regir aquí, en México. Mientras que en Estados Unidos prácticamente sí. Desde desde antes que se reconozca ya oficialmente la independencia por Gran Bretaña, ya se habían decidido que va a ser una república federal. Por eso le llamaron Estados Unidos, ¿no? Entonces, y entonces, luego la clase, vamos a decir, burguesa de México, que fueron los criollos, ¿no? Pues pusieron mucho ¿cómo se dice? Sus mañas, ¿no? Como decía, o sea, entonces, porque ya después ya no les quedó más remedio que aceptar que sea una república, pero siguieron pero así astutamente, seguían con su intento de que, de que sea algo así como una monarquía, ¿no? Porque está bien, aceptaron que sea una república, pero decían que sea una república, pero que sea centralista. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa una república centralista? Pues, como su nombre lo dice, centralista, o sea, se centra el poder en alguien. ¿En quién? Pues en cierta parte, por ejemplo, en este caso, en el presidente o en el poder ejecutivo. Entonces, sí habían aceptado que sea república y por lo tanto,
iba a haber división de poderes, ¿no? O sea, el poder iba a estar dividido. Pero aún así pretendían que se concentrara en cierta parte, ¿no? De hecho, entonces vamos a ver, ahí ya son las dos, bueno. Solo les vamos a mostrar una tabla de las diferencias entre la República Federal y la República Centralista. Vamos a ver, diferencia. Cuadro comparativo, ¿no? Y ya con esto terminamos. Cuadro comparativo, República Federal y Central. Ahí está. De hecho, aquí hay una página. Vamos a ver, vamos a ver. Les voy a enviar el link de esta página. Igual el video que les había mostrado, ¿no? La vez pasada, que hablaba sobre las diferencias entre las ideologías de los liberales, llamados de izquierda, ¿no? Y los conservadores llamados de derecha. Pero vamos a abrir rápidamente este PDF, este sitio web. Nos habla de eso, dice la República, federalismo y centralismo, ¿no? Entonces, hay unos cuadros, por ejemplo, acá. Bueno, sí, los representantes, ¿no? A ver, hasta aquí mejor, esta parte, dice, federalista, dice, dividía al país en estados libres y con legislaturas, legisladuras locales. O sea, como es ahorita, ¿no? O sea, por ejemplo, acá en México tenemos 31 estados, ¿no? Y a esos estados se les considera soberano. ¿Qué significa eso? Que hay cierta independencia entre ellos. O sea, por decir, acá en Yucatán hay un congreso y ¿cómo se dice? Una, sí, un congreso local que, por ejemplo, el Código Penal es único aquí en Yucatán. Si nos vamos a otro estado, el Congreso podría, o sea, digo, el Código Penal, por ejemplo, o sea, podría tener ciertas diferencias del de Yucatán. Pues es el mismo país, ¿no? Pero no es el mismo código que rige. Entonces, a eso por eso se les llama así estados soberanos, porque hay cierta independencia entre ellos. O sea, entonces, este, dice libres y soberanos, ándale. Entonces, eso viene de los liberales. Pero dice, pero en el caso de los centralistas, lo que pretendían es de que el país se dividiera en departamentos con leyes dictadas por un poder central. O sea, que haya un poder central que dicte las leyes para todo el país. Entonces ya no iba a haber esa soberanía o esa independencia relativa entre los estados como hay actualmente, sino que iba a haber un poder central que dictamine todas las leyes en todo el país, ¿sí? En cada estado. Entonces, esto es lo que pretendían los centralistas o los conservadores. Mientras que los federalistas pretendían que haya, así como ahorita, ¿no? Que haya estados libres y soberanos, con legisladuras locales. Ahora dice otra diferencia, dice gobernadores electos por la gente.
Eso se los había comentado. En el caso de los federalistas, pretendían que los gobernadores fueran electos por la gente, así como actualmente, ¿no? Que la gente, el pueblo, sea quien decida quién es el que va a ser gobernador de cada estado. Así como, por ejemplo, el presidente, igual que el presidente, ¿no? Sin embargo, en la República Centralista se pretendía que sea el presidente el que nombre o elija a los gobernadores. O sea que, por decir acá en Yucatán o Campeche o cualquier estado, no la gente iba a salir a votar para decidir quién se queda, sino el presidente es el que iba a tomar esa decisión, según la República Centralista, ¿no? De los conservadores. Otra diferencia dice, se divide al gobierno en tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, según la República Federalista. Pero según la República Centralista, se iba a dividir al gobierno en cuatro poderes, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el supremo poder y, y el supremo poder conservador. Que ahí se iba a centrar el poder, en este último supremo poder conservador, ahí se iba a concentrar el poder. Y es el que iba a tomar las decisiones en el país, prácticamente. O sea, si se aprobaba o no se aprobaba una ley, por ejemplo, ese supremo poder era el que iba a tomar las decisiones. Y no como ahora, ¿no? Porque ahora, pues, los que toman las decisiones si una ley se aprueba o no, es el poder legislativo. Ellos votan a favor o en contra de cierta ley. El poder ejecutivo es el que emite una ley y el poder legislativo es el que la aprueba o desaprueba. Así es actualmente. Pero en la República Centralista iba a haber un poder supremo, además del ejecutivo, judicial y legislativo. Iba a haber un poder supremo y ese poder supremo es el que iba a tomar decisiones en el país. Entonces, esas principales diferencias. También, por ejemplo, en cuanto a libertades, derechos, también, por ejemplo, la República Centralista proponía limitar mucho la libertad y los derechos. O sea, los derechos. Mientras que la federalista proponía abrir más los derechos. Por ejemplo, en cuanto a religión, la República Centralista proponía que solamente sea la católica, mientras que la federalista proponía que haya libertad de culto. O sea, que no haya una religión específica en el país, sino que haya libertad. O sea, las personas puedan decidir qué religión tener, ¿no? Y el gobierno, y también los federalistas proponían que el gobierno no tenga ninguna religión, que sea laico, que sea independiente a cualquier religión, ¿no? En cambio, los centralistas proponían que el gobierno sea católico. Que el gobierno sea católico y que por ende los ciudadanos también sean católicos y sea la única religión que se apruebe. Ahora, y en cuanto a relaciones comerciales, los federalistas proponían que haya libertad, que por ejemplo, que México pueda hacer comercio con otros países, ¿no? Con Estados Unidos, por ejemplo, pero pero los centralistas, ¿no? Proponían que se prohíba el comercio exterior, o sea, porque se limita demasiado el comercio exterior. Entonces, son las principales diferencias. La avenida Libertad de Expresión, por ejemplo, eh, iba a estar muy limitada si hubiéramos tenido la República Centralista. Libertad de expresión, libertad este, de culto, como dijimos, ¿no? Bueno, varias libertades iban a estar limitadas en la República Centralista, mientras que la federalista iba a estar más abierta, ¿no? Entonces,
pues estos conflictos surgieron entre estos grupos, ¿no? De federalistas y centralistas, representados por esos dos partidos, de los federalistas por los liberales y los centralistas por los conservadores. Y desde el inicio de la independencia hasta varios años después, varias décadas de hecho, o siglos incluso, yo diría, continúa esta rivalidad entre los liberales y conservadores. Bueno, ya vamos a terminar, pero solo para terminar y decir un avance de lo próximo. Es ya no sé si conocen sobre Benito Juárez, ¿no? Las leyes de reforma, pues ya también se conoce como hubo un enfrentamiento fuerte entre estos conservadores y liberales, que acabó con una guerra que se le conoce como la Guerra de Reforma, también se le conoce como la Guerra de 3 años, porque precisamente duró 3 años. Y acabó ¿cómo se dice? Con la derrota de los conservadores. Los liberales, bueno, cuando se aprobó la República, se emitió una constitución. eh, pero los liberales no estaban de acuerdo con ciertos estatutos o ciertas leyes de esa constitución y pretendían que haya una constitución más liberal, con más libertades, con más, ¿no? derechos. Y entonces, y además, pues más cosas que ellos, que según su ideología, ¿no? Incluida, por ejemplo, la libertad de cultos, la separación de la iglesia y el Estado, etc. Bueno, eso no estaba en la primera constitución. Entonces ya ellos pretendían todo eso, entonces por eso después ellos promulgaron otra constitución, pero los conservadores no estuvieron de acuerdo con esa constitución, por eso fue el pleito, la guerra, ¿no? Entonces, por esta constitución que los liberales habían promulgado y que los conservadores no estaban de acuerdo con esa constitución. Entonces, pero ya después acabaron ganando los liberales. Y entonces ya no quedó más remedio a los conservadores que pues aceptar. Y es así entonces como se establece en México una república federal. Y, y prácticamente hasta la fecha, ¿no? Pues tenemos varias derechos, ¿no? Hay varios derechos individuales como ciudadanos, ¿no? Incluidas la libertad de culto, libertad de expresión y varias otras libertades, ¿no? Que aunque sí que algunas iban a estar limitadas con la República Centralista o incluso no iban a existir. Algunas de esas libertades no iban a existir si hubiera ganado la República Centralista o iban a estar limitadas. Entonces, pues en cierta parte, qué bueno que ganó la República Federal, ¿no? Bueno, ya entonces ahora sí ya vamos a terminar. Entonces, nos vemos entonces mañana.